Primero que nada, estamos en la serie, hoy es el 8º tema de esta serie, la madurez espiritual. Y recuerda que nuestra madurez no es una opción del creyente, sino que es un deber delante de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9, verso 9, dice, da al sabio, enseña al sabio, el contexto es, corrige al sabio, instruye al sabio, da al sabio y será ¿qué? Más sabio. En otras palabras, va a crecer, va a aprender. Enseña al justo y aumentará su saber. Dos formas para declarar la misma verdad, que el creyente que va en vías de madurez, en la medida en que Dios le habla, que Dios le corrige, enmienda su camino, avanza en su vida cristiana. Hemos dicho que madurez tiene que ver con el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. En otras palabras, que usted y yo manifestemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, crecemos en la gracia del Señor. Y estamos hablando ahora acerca de señales de la madurez de un creyente. Señales de la madurez de un creyente. Y ya hemos hecho mención de algunas señales. En primer lugar, hemos dicho que un creyente que está en ese desarrollo de madurez dedica su vida para alcanzar la gloria de Dios. Quiere honrar a su Señor en todo lo que Él hace. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí en esa oración intercesora ante el Padre, fue: Padre, te he glorificado. Glorificar a Dios, que usted glorifique a Dios, no solamente es con declaraciones, con palabras, con nuestro cántico, que es parte del honrar y glorificar a Dios. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero dedicar la vida para alcanzar la gloria de Dios significa que todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, ¿es para quién? Para el Señor. Segundo lugar, ese creyente que vive para el Señor entiende que está apartado para su Dios. Segundo lugar, desea vivir ¿en qué? En santidad. Para muchos vivir en santidad es aburrido, prohibiciones, pero quien conoce al Señor sabe que vivir para Él trae agrado, satisfacción al corazón. El que hace la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. Y tiene también en tercer lugar, y nos quedamos ampliando este punto, en tercer lugar, ese creyente que vive para alcanzar la gloria de Dios, que desea vivir en santidad, discierne, comienza a crecer y hace la distinción entre el bien y el mal. ¿Sabes por qué? Porque tiene madurez. Ahora, les decía en el estudio anterior que hay ciertas áreas grises en las Escrituras, que la Biblia no lo prohíbe claramente, no nos dice, mira, esto es lo que no tienes que hacer. En muchas áreas, grises, deportes, alcohol, fiestas, bailes, etc. Que tal vez las Escrituras no hay una prohibición clara. Es ahí donde nosotros debemos aplicar el criterio. Si no hay un precepto, buscamos un principio bíblico para saber qué cosa. Discernir. Y hemos hecho mención que el primer principio frente a estas áreas grises, en las cuales en nuestra libertad y en su libertad, algunos creyentes se dan licencia y consideran que no es de tropiezo. En primer lugar, debemos observar el principio de la esclavitud. Si yo hago esto, si yo abro esta puerta, deportes, ingerir alcohol, ver televisión, una telenovela, etc., ¿eso va a esclavizar mi vida? ¿Va a producir una esclavitud en mi vida? Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. No está hablando de acciones inmorales, del sentarme a ver televisión y consumir y que no me afecte un cuadro de desnudez. El problema es que hoy veo un cuadro de desnudez. Mañana va a ser más avanzada la desnudez y a mí ya no me va a afectar en conciencia, porque nuestra conciencia se acostumbra a ver lo que es incorrecto. Principio de la esclavitud. Y el principio dice lo siguiente: como creyentes no vamos a permitir que ninguna cosa nos controle, a no ser que sea ¿quién?
El Espíritu Santo de Dios. Segundo principio importante que usted debe conocer para saber tomar decisiones sabias y maduras tiene que ver con el principio del estorbo en mi libertad en Cristo. Los hermanos de Corinto iban y compraban carne sacrificada a los ídolos, pero había otros creyentes más pequeños, más nuevos, que creían aún que si comían carne sacrificada a los ídolos, de alguna forma ese ídolo se posesionaba de esa carne y les iba a afectar en sus vidas espirituales. Aún no comprendían las verdades y Pablo dice, carne es carne. No hay un problema, carne es carne. Y el único Dios soberano que hay en nuestro Señor, y no existen dioses o demonios en contra de la persona de Dios. Pero eso tal vez lo sabía un maduro. Pero la conclusión es, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y aquí hay otro principio importante. Tal vez en tu libertad en Cristo puedes hacer ciertas cosas, que en tu libertad en Cristo te parecen que están bien, que no hay ningún problema, pero aquí el punto no está si a mí me parecen bien. El punto está si mi decisión, si lo que yo estoy haciendo afecta a quién. A otro creyente, en su libertad. Hace años atrás yo estaba en una iglesia donde nos invitaron, había un buen asado, esto es en Sudamérica, y era bueno el asado, y el asado, de acuerdo a la cultura, en ese lugar tenía que acompañarse con un vino. Y a mí me fue de tropiezo, no por mí, sino que frente a mí había un muchacho que se había convertido hace poco a Cristo, y que él era un muchacho completamente alcoholizado. Y al vernos a nosotros, o al ver a los dos hermanos en esta libertad, ¿qué podía ocurrir en él? ¿Qué podía ocurrir? Ahora, es en tu libertad en Cristo. Y hay muchas otras áreas también, que es mejor no hacerlo, no porque para mí es un tropiezo o es un pecado, sino que siempre hay alguien más pequeño al cual usted debe cuidar. De hecho, citábamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, mejor que si tú vas a hacer de tropiezo un pequeñito, que te ates que al cuello. Una piedra de molino y te lances a lo profundo de la mar. En otras palabras, es tan grave esto, cuida el Señor Jesús tanto a sus pequeños que Él dice, mejor que tengas una muerte violenta a que seas de tropiezo a otro creyente. Tercer lugar, que es el principio de la edificación. Lo que yo voy a hacer, tu práctica, lo que estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, ¿produce un crecimiento en mi vida espiritual o produce un enfriamiento en mi vida? De hecho, los hermanos que no se están congregando en estos momentos y tal vez nos están viendo a través de la net, esa práctica que tú tienes ahora no te edifica y te va a enfriar. ¿Por qué razón? Porque el Señor fue muy claro al decirnos en su palabra, no dejando de qué, de congregar. No hay vuelta acá, no hay vuelta. Si no es porque estás enfermo, tu deber es estar en la casa del Señor, adorando al Señor. Y yo pienso, ¿cuánto más nosotros acá en Australia? Porque el resto de los hermanos que tal vez nos estén viendo fuera de nuestras fronteras naturales, desearan estar en nuestro lugar en la casa del Señor, ¿y qué? No pueden. El principio es, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Tus decisiones, tus inversiones, a lo que tú estás dedicando tu tiempo, ¿realmente te está edificando? ¿Produce crecimiento espiritual? La declaración es, como creyentes debemos preguntarnos, ¿esto me ayuda a crecer o qué? ¿O me está alejando? ¿Quién decide? Nuevamente es usted, con principios bíblicos. Cuarto principio, y desarrollamos ahora, el principio de la exaltación. En 1 Corintios capítulo 10, verso 31, si pues, dice el apóstol Pablo, coméis o bebéis, generalizado, representa todas tus acciones, tanto en tu trabajo como en tu vida familiar, en tu vida hogareña, en tu vida sexual, en todas las áreas de la vida. ¿Puedes tú con lo que estás haciendo dar la gloria al Señor o hacéis cualquier otra cosa? Dice, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Como creyentes tenemos la obligación de glorificar a Dios y esto lo hacemos a través de nuestro servicio.
en cómo tú tratas a los hermanos, en cómo tú enfrentas los problemas, cómo tú enfrentas las dificultades, cómo tú tomas decisiones, tanto familiares, personales como espirituales. Ese proceso en tomar decisiones y tratar a otro hermano, a otra hermana, glorifica al Señor. La declaración es: como creyentes debemos participar en cosas que busquen siempre que la gloria a Dios. Es por eso, si tú vas a entrar a un lugar, vas a tener una actividad, vas a tomar una decisión, vas a hacer algo, la pregunta es: con lo que yo estoy haciendo o donde estoy asistiendo, lo que estoy participando, ¿lleva realmente qué? ¿La gloria a Dios? ¿Dios es honrado, es glorificado? Ahí está el principio. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, debemos hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Encontramos ahora algo interesante. Recuerda lo siguiente, porque ahora lo que tú haces con tu cuerpo, lo que tú haces con tu vida, las decisiones que tú tomas con tu vida, Cristo ya está ahí. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ¿qué? No los escucho. Cristo vive en mí. ¿Llevaría usted a Cristo a hacer, a participar, a estar en ese lugar? Mira, en 1 Corintios, en el capítulo 6, el verso 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros. Ya pertenezco a Cristo. Usted pertenece al Señor, yo pertenezco al Señor. Si realmente he depositado mi fe en Cristo Jesús. Uno de mis temas al final de esta serie que voy a incorporar tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, la perseverancia del creyente maduro. Y en segundo lugar, la apostasía dentro del pueblo del Señor. Porque los apóstatas son personas que están expuestas a la verdad. Conocen el Evangelio, saben lo que es el Evangelio, saben lo que tienen que hacer y ahí están. Y aún pueden bautizarse, ser miembros y en el fondo tener un corazón que es apóstata, es decir, inconversos. ¿Sabes que los términos de juicio, de condena para la apostasía son serios? Y en la carta a los Hebreos vamos a mirar los pasajes de advertencia y vamos a ver cuán fuertes son. Horrenda expectación de juicio, de fuego, les espera, porque estaban con nosotros. ¿Pero qué? Y yo no sé si aquí hay una persona fiel, que le llamamos un inconverso fiel. Si tú no recibes a Cristo, si tú no reconoces, tu expectación de juicio y castigo en el infierno será peor que para otros. ¿Sabes por qué? Porque para Tiro y Sidón el castigo va a ser más fuerte y severo que lo que fue para Sodoma y Gomorra. ¿Sabes por qué? A mayor luz, mayor condenación. Por eso la Escritura dice que Dios es amor, pero Dios también es ¿qué? Fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es por eso que Pablo dice: porque habéis sido comprados por precio. Somos del Señor. ¿Eres del Señor? No los escucho. ¿Eres pueblo del Señor? ¿Estás seguro que le perteneces a Él? Glorificad pues a Dios ¿en qué? ¿En qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿qué? Son de Dios. Todo lo que usted hace en libertad debe pensar que su cuerpo ahora no es suyo. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Y usted es responsable de lo que hace. Es por eso que las Escrituras dice, Pablo corrigiendo la práctica de los hermanos en Corinto. En Corinto había una práctica que iban todos a corintiar. Corintiar era ir al prostíbulo, donde había 1000 sacerdotisas que cuando intimaban sexualmente con las prostitutas, ellos creían que estaban adorando a Dios. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que con los fornicarios ni aún os juntéis. No con los fornicarios del mundo, sino que aquellos llamándose cristianos, porque el pueblo de Dios debe vivir para Él. Ahora, si tú estás practicando pecado y no te ha ocurrido nada en tu vida espiritual,
lo más seguro, que no eres ¿qué? Un hijo de Dios. Y debes replantear tu condición espiritual, ya que las palabras del Señor fueron tan claras. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es la perseverancia de los creyentes. El creyente genuino persevera. El que no da fruto, porque la palabra cae entre piedras, cae en terreno duro, cae sobre la superficie y no da fruto alguno. Ahora, debemos vivir entonces apartados y dedicados para el Señor en nuestras vidas. Es lo que nos enseña Pedro, que debemos vivir santamente en toda nuestra manera de vivir, que tiene que ver con ese principio de la exaltación. Lo que yo estoy haciendo glorifica, exalta a la persona de Dios. Hay un texto interesante en el libro de los Salmos que el creyente maduro lo piensa. Dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Piénsalo un momento. En tu madurez, ¿te detienes un momento a hacer un autoanálisis? ¿Una autocrítica? ¿A examinarte? Jesús lo ilustró así: deja de ver ¿qué cosa? La paja en el ojo ajeno y mira tu propia viga. Porque a veces justificamos nuestras acciones, justificamos nuestro proceder, que es incorrecto. Y el salmista pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es una oración sincera al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, muéstrame lo que yo no veo? Job dice, enséñame Dios lo que yo no veo. Y él agrega, si hice mal, no haré más. Yo recuerdo cuando visitaba la casa de mis tatarabuelos, que casi parecía una casa de campo, pero no era el campo, aún no estaban todos los suburbios urbanizados. Y yo me acuerdo que había un espejo en un muro en forma diagonal, una cola de caballo, un peine. Pero lo que a mí más me llamaba la atención, que frente a ese espejo grande, casi en diagonal, colgado en el muro, frente al muro, frente a ese mismo muro, había otro espejo más. Otro espejo más. Claro, era porque mi bisabuela o mi tatarabuela, no sé qué era, como no podía mirarse el moño, miraba en ese espejo y con el otro espejo lograba ¿qué? Verse su... Ahora, la cola de caballo era para guardar la peineta, nada más que para el peine. A veces debemos preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que yo no estoy viendo en mi vida? Porque a lo mejor crees que lo que estás haciendo es correcto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ahora, cuando vemos y nos damos cuenta que cierta práctica, que tal vez para mí no es un problema, pero estoy siendo de tropiezo a otra persona, ya estoy siendo culpable delante de Dios. Cuando yo exijo mi derecho y me impongo por sobre los demás, estoy fallándole a Dios. Porque el Señor me dice, es mejor sufrir el oprobio, el humillarse. Cuando te confrontas con alguien, tienes la actitud de humildad de decir, perdóname. No, yo tenía la razón, tengo mi derecho. Uno de los pecados más fáciles de justificar, la amargura en el corazón. Cuando no podemos perdonar. O algo difícil que nosotros veamos, el orgullo y la soberbia nuestra. Porque somos los últimos en darnos cuenta que somos ¿qué? Soberbios y arrogantes. ¿Qué hacer cuando le decimos, Señor, muéstrame? Y Dios nos muestra lo que hemos hecho mal. ¿Sabes qué hizo el muchacho pródigo cuando se dio cuenta en Lucas capítulo 15, verso 18? ¿Qué dijo este muchacho? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, Señor, perdóname. He sido de tropiezo. Y cuando yo soy de tropiezo a alguien, dos cosas tiene que hacer. Primero, pedir perdón ¿a quién? Al Dios del cielo, y luego arreglar las cuentas con tu hermano, con tu hermana. Eso es bíblico.
Tú sabes que a veces hay creyentes que salen de la iglesia, de las iglesias y salen disgustados, molestos y enojados. La bendición de Dios no está en sus vidas. Y donde ellos van, llevan ¿qué cosa? La amargura. Cuando hay una iglesia que se divide por problemas y salen peleados y de esa iglesia nacen dos, las dos iglesias que nace o la iglesia que nace comenzó mal. Y lo que comienza mal no puede terminar bien porque no salió con la bendición del Señor. No hay, si usted no reconoce, y tal vez los que me están oyendo o viendo en estos momentos salieron mal de sus iglesias, tienen que pedir perdón y solucionar su problema con Dios y aquellos que también afectaron. Confesaos vuestras ofensas, dice la palabra del Señor. Ahora, como creyentes, debemos participar en cosas que buscan la gloria de Dios. Y a nosotros que nos gusta adorar a Dios. ¿A usted le encanta adorar a Dios? ¿Amén? ¿Usted cree que Dios necesita ser adorado? Sí, Dios busca adoradores que le adoren en verdad y que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Pero usted no puede ser un buen adorador. Usted no puede ser una buena adoradora, escúcheme bien, si no sirve al Señor. Porque adoración y servicio van de la mano. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, si usted quiere exaltar al Señor, es con su vida, con sus decisiones, con el reconocimiento de su pecado, con adorarle, y el adorar incluye el servicio. Si usted viene a la iglesia, los que nos están viendo, oyendo, asisten a una iglesia y no sirven, no están siendo ¿qué? Buenos adoradores. Porque todo creyente debe ¿qué? Servir al Señor de alguna forma, de alguna manera. Quinto principio, y es el principio de la equivalencia. Hemos hablado del principio de la esclavitud. No me voy a dejar controlar por nada que no sea el Espíritu Santo. El principio del estorbo, no voy a hacer tropiezo a mis hermanos. El principio de la edificación, voy a estar involucrados en cosas que glorifiquen al Señor. El principio de la exaltación, quiero vivir para Él, servirle, honrarle. Y el principio de la equivalencia, que tiene que ver, primera de Juan, el capítulo 2, quiero que marques ese versículo en tu Biblia. Quiero que lo mires. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Equivalencia, igualdad. En otras palabras, la declaración es, como creyentes, debemos andar como ¿quién? Como Cristo anduvo en esta tierra. Amén. Mira como lo que dice Juan. El que dice que permanece en Él. Vuelve atrás. El que dice que permanece en Él. ¿En quién? El que dice que es cristiano. El que dice, yo soy ¿de quién? Del Señor. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Técnicamente hablando, la palabra significa adherido a Cristo. En Hechos capítulo 11, verso 28, se les llamó a los seguidores de Cristo, por primera vez se les llamó ¿cómo? Cristianos, y fue en tenor burlesco, fue en tenor peyorativo. Como en nuestros países, por ejemplo, descubrí que en Argentina y en algunos países a los evangélicos le llaman los evangelistas, y en Centroamérica le llaman los panderetas, y en mi país le llaman los canutos. No sé cómo le llaman en su país, pero es un término en cierta forma despectivo. Les llamaron así a los creyentes en Samaria porque el estilo de vida de ellos se asemejaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Detente por un momento. Cuando te observamos en tu proceder, en tu hablar, en tu vestir, en tu conducir, podemos ver a Cristo. ¿Podemos ver a Cristo? ¿Vemos a Cristo? El que dice, yo soy creyente, todos los que están acá han dicho, yo soy pueblo del Señor. La pregunta es, ¿debe andar? El término andar, para Juan, el evangelista,
En el Nuevo Testamento significa estilo de vida. Y aquí escúcheme bien. A veces en mente estamos confundidos. Creemos que ser cristiano es venir el domingo a la iglesia y ya está. Eso lo practica cualquier religión. Cristianismo es un estilo de vida diferente que afecta mi forma de pensar, mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, con mi familia y mi relación con el mundo. Pero si no hay diferencia, algo está mal, porque el texto dice que debemos andar como ¿quién? Como Él anduvo. Y en Juan capítulo 6, verso 38, tenemos un ejemplo de Cristo. Observa. Porque he descendido del cielo, palabras de Jesús, porque he descendido del cielo. Jesús vino a esta tierra, observa, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pregunta, ¿usted hoy, yo hoy, estoy haciendo lo que yo quiero o estoy haciendo la voluntad de Dios? Pregúntese, ¿qué está haciendo? ¿Para quién vive? ¿Para usted? ¿Para tener? ¿Para crecer? ¿Para avanzar? ¿Para poseer? ¿Sabes que la teología bíblica del trabajo es para tener, para proveer a lo de mi familia y para ayudar a otros? Esa es la razón del trabajo. Esa es la razón por la cual usted tiene ingresos. Esa es filosofía cristiana de vida. Él descendió del cielo. Es interesante, mira Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 14. No tengo esta referencia en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Dice el verso 14, como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis. Quiero que lo leas, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, y lo marques en tu Biblia. Como hijos obedientes. Antes no éramos hijos obedientes. Antes éramos, ¿qué? Hijos de ira. Como hijos obedientes. ¿Estás ahí? ¿Amén? No los escuché. ¿Amén? ¿Qué agrega? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. Ok, tu estilo de vida ahora, que has conocido a Cristo, ¿es diferente que antes? No los escuché. Amén. Son palabras comprometedoras. Pero es que tiene que haber en nosotros, ¿qué cosa? Una diferencia. Pedro nos dice en su carta, capítulo 2, verso 21, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Ves el principio de la equivalencia? Mi andar, mi conducir, mi vida, mis decisiones es imitar a la persona de Cristo Jesús. Ya tenemos algunos principios interesantes y básicos para decidir. La pregunta es, cuando usted va a hacer algo o está involucrado en alguna actividad, la pregunta es, ¿lo haría también Jesús? ¿Respondería Jesús de esta forma? ¿Trataría Jesús de esta forma a esta persona? ¿Le diría lo mismo que yo le estoy diciendo? Como creyentes, el principio es, como creyentes debemos andar como Cristo anduvo en la tierra. 5 principios interesantes para saber tomar decisiones. Los tiene usted en su boletín en el día de hoy para que los pueda considerar. Permíteme avanzar en los minutos que me quedan un poquito más con respecto a un cuarto punto en esta serie de cuál es el estilo de vida de los creyentes. En cuarto lugar, el creyente deja de estar satisfecho con la leche y anhela alimento sólido. Usted sabe que los pequeñitos, los bebés, no hay nada mejor para un bebé que la leche ¿qué? Materna. En mi país estaba en una consulta del médico y el niño tendría 5 o 6 años y estaba colgado al pecho de la mamá
todavía tomando ¿qué? Pecho. Se veía que raro. Yo sé que hay filosofías y filosofías que mientras más amamanta el niño, mejor es su rostro, desarrolla musculatura, etcétera, etcétera, lo que usted quiera, el alimento. Pero queridos, usted ya lleva años en el Evangelio y sigue necesitando leche espiritual. Es vergonzoso que creyentes que lleven años no sepan dónde están los libros de la Biblia. Y uno los observa, se da cuenta que estamos buscando un libro del Nuevo Testamento y lo sigue buscando en el Antiguo. O se le perdieron los profetas menores. No es, yo sé que eso, es por eso que algunos a la segura compran Biblias con índice o se ponen en las orillas índices grandes para no perderse. Pero pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Dice el escritor a los Hebreos, porque debiendo ya ser maestros después de ¿qué? De tanto tiempo. Es por eso que les preguntaba, y tristemente me fui con pesar 2 domingos, yo prefiero no preguntar, ¿cómo le fue con su devocional personal? Porque si usted no lo lee, no va a crecer. Y lo que usted cree que sabe, solo es palabrería, porque no lo vive. Lo que creemos de la Biblia es lo que estamos dispuestos a ¿qué? A vivir, nada más. Y una de mis preocupaciones más grandes es que hay creyentes que se preocupan tanto por tantas otras cosas, con cosas especulativas, controversiales, y olvidamos lo más central de la vida cristiana: crecer en profundidad en la palabra de Dios. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son ¿qué? Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales. Mira el atrofio espiritual. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de nuevo. ¿De qué? De leche y no de alimento sólido. ¿Sabes cómo se mide eso? Las decisiones que usted toma. Cómo usted enfrenta los problemas y las dificultades. Yo he visto gente jactarse, yo he sido líder, he estado en liderazgo y sus decisiones son carnales, son de niños. Eso no honra al Señor. O no, yo llevo tantos años en el Evangelio, yo lo sé, y sus vidas espirituales son poco comprometidas. Algo está ¿qué? Mal. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Observa lo que dice un comentarista, bueno, ya difunto, Pentecost, Pentecost, un teólogo muy interesante, algunos de ustedes tienen el libro, se llama Eventos del Futuro, Pentecost, él lo escribió. Comentando la carta a los Hebreos, él dice lo siguiente en esta porción, quiero citarle. Aunque no podemos percibirlo, mientras más persistimos en la tibieza espiritual, nos volvemos más débiles para oír. Incluso aquellos que han estudiado las Escrituras por muchos años pueden llegar a ser torpes respecto a las cosas espirituales, si cesan de avanzar en busca de madurez espiritual. En palabras sencillas, cuando dejamos de progresar espiritualmente, empezamos ¿a qué? A retroceder. Y una vez que hemos comenzado a retroceder espiritualmente, nuestra sensibilidad, presta atención, hacia Dios empieza ¿qué? A disminuir y nuestro entendimiento de la Biblia se hace más difícil. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho tardos para oír la voz de Dios. ¿Por qué deberíamos los creyentes estudiar la palabra de Dios? Vuelo en esto. En primer lugar, debido a su autor. La Biblia le pertenece ¿a quién? A Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué palabra? La palabra del Dios nuestro. Yo recuerdo mis años de separación con mi esposa, cuando nos conocimos y estábamos de novio. 1 año alcanzamos a estar separados, hasta que regresé a Australia y nos casamos.
Y ella creo que me enviaba día por medio, sino todos los días, cartas. Y yo leía y olía las cartas, porque ella o le ponía pétalos o perfume o cualquier cosa, y yo leía hasta lo que no decía. Leía entre líneas, porque eran las cartas ¿de quién? De mi amada. ¿Lees tú las cartas de tu amado? ¿De tu buen Dios? Es por eso que usted debe leer el devocional. Ahora, si usted no sigue el devocional que tenemos, no hay problema. Pero usted debe leer la palabra de Dios debido a su autor. Porque Dios jamás se quedó sin testimonio. Dios siempre habló. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Y sabes qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Escudriñad las Escrituras. En segundo lugar, ¿por qué debemos nosotros alimentarnos? ¿Por qué debe el creyente estudiar la palabra de Dios? En segundo lugar, debido al mandato frecuente de leer la palabra de Dios. No está en pantalla porque usted lo conoce y voy a ver cómo van. Josué capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos. ¿No? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ustedes saben solo la última parte. Me va a ir bien. No, mis queridos. Mandato de las Escrituras. Estudiarla frecuentemente. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia. ¿Sabes tú que en Deuteronomio capítulo 17, verso 18, Dios le dijo a la nación de Israel que cuando hubiese un rey entre ellos, el rey debía tener una copia del libro de la ley personal para saber dar dirección? Eso significa que yo, como rey o reina en mi hogar, debo conocer el Dios del libro. Si no, Pastor Néstor, casi todos los mandan. Pregúntele al pastor, él es el que sabe. Usted debe saber. Yo sé que debemos tener respuestas y usted debe conocer la palabra de Dios. Tercero y rápidamente, ¿por qué el creyente debe estudiar la palabra de Dios? Debido a que la Biblia es el camino escogido de Dios a fin de llevar a cabo su divina ¿qué? Voluntad. Isaías 55:11 dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca, ¿qué? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple su palabra, no es hombre para que mienta. Números 23:19. Y en Mateo capítulo 24, verso 35, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Debido a que la Biblia es el camino escogido de Dios a fin de llevar a cabo su divina voluntad, yo debo estudiarla. Cuarto, debido a nuestro enemigo el diablo, déjame decirte algo, él también ¿qué? La ha leído y la conoce, porque en la tentación en Mateo capítulo 4, ¿sabes qué le citó Satanás? Las Escrituras. Pero ¿cuál es el detalle? Fuera de contexto. Y ese es el gran mal en el día de hoy. Que no todo aquel que carga una Biblia y no todo aquel grupo religioso que se llama iglesia realmente están siguiendo ¿qué? Al Señor. Pedro es bien interesante, no sé si tengo la referencia, capítulo 3, verso 16, sí. Pedro va a hablar de Pablo y va a decir lo siguiente acerca de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Es decir, hay porciones que son difíciles
que yo le llamaría de controversia, y hay versículos que son muy difíciles de discernir, donde los intérpretes o los teólogos toman posturas de acuerdo a sus denominaciones, sus inclinaciones, etc. Son difíciles. El texto dice, algunas son difíciles de entender, y mira lo que agrega, las cuales los indoctos, que no conocen, pero que se creen conocedores, e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras, y agrega, para su propia perdición. Yo he oído de predicadores que citan una palabra griega convenciendo a las personas, y esa palabra es otra. Y lo hacen con tanto énfasis, con tanto locución, con tanta calidez, que convencen. ¿Pero convencen a quién? A la persona ignorante. Es por eso que debemos conocer la palabra de Dios, porque Satanás también la conoce. Solo entre paréntesis, porque ya se me fue el tiempo. Solo entre paréntesis. ¿Cómo identificar una secta? Y aquí me detengo porque el tiempo se me ha ido. Primero, Jesús no es el centro de atención. Lo es el líder, lo es la creencia, lo son los eventos, lo son las posturas, pero no es Cristo el centro. Segundo, tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia. Un libro adicional, sus propios descubrimientos, sus propias investigaciones, y la Biblia comienza a quedar a un lado y solamente es citada para respaldar la conclusión que tiene. Tercero, afirman ser los únicos que están, ¿qué? En lo cierto, en lo correcto. Y que todos los demás creyentes y toda la historia del cristianismo está equivocada. Cuarto, hacen uso de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia. No le importa el contexto, el trasfondo. Dicen, no, lo que quiso decir, o no, hay un problema de traducción, y sustentan con argumentos de historia que no tienen peso en la historia. Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Guarda esto, haz aquello, ten esto. Fe más obras para salvación es igual herejía. Uno más. 6. Tienen una teología que es cambiante. Como se equivocan en los eventos, como se equivocan en las profecías, como se equivocan en los pronósticos, ¿qué tienen que hacer? Moverlo y moverlo. No voy a citar religiones, pero por lo menos hay dos populares y muy grandes que han dado fechas y luego tienen que comenzar. No eran 1996 y dan vuelta a los números, eran al revés, los miramos mal. Justificaciones tontas. Doctrinas que siempre están cambiantes. Tienen una teología cambiante, presta atención, ponen énfasis exagerado en algunas doctrinas. Una sola en particular. Y le dan a una sola, olvidándose que las Escrituras es todo un consejo. Tienen una teología cambiante, ponen énfasis exagerado en algunas doctrinas, rechazan, presta atención, al cristianismo histórico. No, es que eso no lo vieron ellos, eso no lo creyeron, no lo entendieron, no supieron. De esa forma descalifican las doctrinas históricas que hemos tenido y probadas a través del tiempo. Pretenden tener explicación para todos los misterios de la vida. Un día me dice, yo creo en este personaje, no lo voy a citar, porque él ha desatado el libro de Apocalipsis y nos ha revelado los misterios. Y luego citan textos fuera de contexto. Jehová no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. ¿Cómo he yo de ocultar algo a mi siervo Abraham? Entonces toman todos estos textos fuera de los contextos. Joel capítulo 2, verso 28, y verán visiones y tendrán sueños y profetizarán. Pero como no ven los contextos, forman una teología donde dicen ellos haber recibido, ¿qué? Pretenden tener explicación para todos los misterios de la vida. Deben ser fieles, ¿a quién? A sus líderes, aunque estos estén, ¿qué?
equivocado. Y si tú estudias, la mayoría de los grupos sectarios tuvieron ellos serios problemas en sus vidas. Se presentan como cristianos para poder infiltrar sus creencias. Tú los oyes. No, yo era evangélico y creía antes esto. Y siempre eran evangélicos, siempre fueron a una iglesia, siempre estuvieron ahí y ahora encontraron la verdad. Porque es la forma de ¿qué? De infiltrarse. Muchos de sus seguidores se enojan cuando se les contradice, porque lo sienten que es un ataque personal y practican el proselitismo. ¿Sabe qué significa eso? Ven con nosotros que nosotros estamos en la verdad. Cuando nosotros predicamos desde este púlpito, Pastor Néstor y mi persona, no les decimos, ustedes tienen que creernos. Les decimos ¿qué cosa? Esto es la palabra de Dios. Y usted debe ¿qué? Discernir. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites, Señor, considerar tu palabra. Pedimos, Señor, tu gracia y tu bendición. Ayúdanos, Señor, en las decisiones y que lo que hoy hemos considerado pueda ser claro y entendible, Señor, para tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.